juntos para ver cómo andan. Y si ustedes tienen alguna pregunta, por supuesto, háganla. Bueno, a ver, una primera pregunta de conjuntos. ¿Se acuerdan del sistema numérico de matemática discreta? ¿Por qué estaba compuesto un sistema numérico? No, perdón, era de arquitectura de computador. No está más sistema numérico en matemática discreta, hace ya varios años. No hace falta que escriban en el chat, a menos que no tengan micrófono. Un conjunto finito de símbolos. Números posicionales. A ver, ¿algún otro? Había sistemas numéricos no posicionales, ¿sí? Entre ellos el sistema numérico romano. Bueno, aclaremos. Un sistema numérico, posicional o no posicional, estaba compuesto por tres conjuntos. Un conjunto finito y no vacío de símbolos. ¿Sí? Finito y no vacío. Porque con esos símbolos voy a formar los numerales. Si no tengo símbolos, no tengo numerales. Si no tengo numerales, no tengo representación de cantidades o números. Un conjunto de reglas para operar los números, no los numerales. Un conjunto de reglas para operar los numerales. Los números o cantidades son la realidad. Es decir, si hay 5 alumnos, la cantidad o número de alumnos es 5, pero el símbolo 5 que lo representa en el sistema numérico binario, por ejemplo, no existe. ¿Está bien? Entonces se representa con los mismos símbolos 0 y 1, pero con otro numeral, el 101. ¿Se entendió? Bien, entonces, eran tres conjuntos. Conjunto finito y no vacío de símbolos, porque con los símbolos formo los numerales. En el caso del sistema numérico binario, era el 0 y el 1. En el caso del sistema de base 4, era el 0, 1, el 2 y el 3. En el octal era el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el decimal los que conocemos, en el hexa los que conocen. ¿Sí? Segundo, un conjunto de reglas para representar o formar los numerales, ¿sí? Conjunto de reglas para formar con los símbolos numerales, así como dice Garnerone, un conjunto de reglas para formar con los símbolos numerales. Por ejemplo, el sistema romano, una de las reglas que tenía es que si yo ponía un símbolo a la izquierda de otro símbolo, le estaba restando esa cantidad, y si lo ponía a la derecha, se la estaba sumando. Entonces la X con el palito a la derecha era 11, con el palito a la izquierda era 9. ¿Está bien? Y otra de las reglas que tenía es que no podía poner más de 3 símbolos uno al lado del otro. Pero además que había varias formas de representar, por ejemplo, la misma cantidad. Si yo ponía la B corta, que es la cantidad 5, y 3 palitos, era la cantidad 8, porque le estaba sumando 3 al 5. Y también si pongo una X con 2 palitos a la izquierda, le estoy restando 2 al 10, que también da 8. Esa es la cantidad o número. ¿Está bien? Y el último era el conjunto de reglas para operar entre numerales. ¿Sí? Entonces eran esos tres conjuntos. Pero el particular que vamos a ver ahora es el primero, el conjunto de símbolos. Eso se llama alfabeto. Cuando es un conjunto finito y no vacío de símbolos, se llama alfabeto. ¿Sí? El alfabeto puede estar formado por símbolos que son del tipo numérico o del alfabeto, es decir, por letras, minúsculas, mayúsculas.
las vocales, las consonantes, las letras de la A a la Z, mayúscula o minúscula, o las dos, pero las representaciones que nosotros vamos a hacer va a ser para los conjuntos con letras mayúsculas y para los símbolos del conjunto letras minúsculas. ¿Está bien? Entonces empecemos a aclarar. Acá por acá tenía la pizarra. ¿Sí? Vamos a borrar todo. Y entonces el alfabeto lo vamos a representar de esta forma. Por ejemplo, el alfabeto de entrada de un autómata. Decimos, está formado por las letras A, B y C. ¿Sí? Normalmente este alfabeto le vamos a dar un nombre, si hablamos no de alfabeto de entrada de un autómata, sino de un conjunto de símbolos de esta forma. Lo representamos con la letra A mayúscula y los elementos con la letra A, B y C minúsculas. ¿Se entiende? Esta es una forma de representación de conjuntos por enumeración que ustedes ya la han visto en matemática discreta, en conjuntos. Entonces, las mayúsculas para los conjuntos, las minúsculas para los elementos de los conjuntos. Por ejemplo, acá puedo tener otro conjunto B, formado por los elementos 0 y 1. Después vamos a hablar de palabras. Palabras, cadenas, string, bueno, tiene varios nombres más, se le da, pero es cómo se forma una palabra o una cadena con los símbolos de un alfabeto, mediante una operación que vamos a llamar concatenación. ¿Sí? O sea, concatenar un símbolo con el otro es yuxtaponer el símbolo al otro. Por ejemplo, la palabra, esta la vamos a llamar, esta palabra o cadena X, con una letra minúscula, ¿sí? Va a estar formada por el símbolo A concatenado con el símbolo B. La longitud de esa cadena, guarda acá, no estamos hablando de cardinalidad, porque no es un conjunto, es una cadena o palabra, es igual a 2. En cambio, la cardinalidad del conjunto A es igual a 3. Esa sí es cardinalidad. Y la cardinalidad del conjunto B es igual a 2. Si formo otra palabra yuxtaponiendo símbolo, la palabra Y, B concatenado con B, concatenado con C y concatenado con A, la longitud de esta palabra es igual a 4. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta les podría hacer yo, ¿por qué no hablo de la cardinalidad de Y? Puede ser porque no es un conjunto. Porque no es un conjunto. Y la pregunta que viene es la que deriva de la respuesta que usted me da. ¿Por qué no es un conjunto? ¿O qué diferencia tiene con un conjunto? Tiene símbolos repetidos. Una es que tiene símbolos repetidos.
Un conjunto no tiene nunca símbolos repetidos. Y aparte en la forma de escritura no tiene llaves, o sea, está así nomás escrito. ¿Puede ser también eso? ¿Por cómo? Eso no lo entendí. No, no tiene llaves, o sea, los No, elementos que justamente, tiene. no tiene llave porque no es un conjunto. No tiene llave porque no es un conjunto. Ahora, cuando nosotros definamos una palabra, podemos decir que es un conjunto de símbolos yuxtapuestos. Eso sí lo podemos decir. Pero guarda, un conjunto no nunca es, no siempre es un conjunto de símbolos yuxtapuestos. A ver, voy a poner otra palabra para que ustedes vean. Les voy a cambiar, les voy a poner la palabra Z, BCA, y la palabra W, CAB. ¿Sí? Si dijéramos que estos dos son conjuntos, tienen los mismos elementos, serían iguales. Sin embargo, no son las mismas palabras, ¿se entiende? O sea, la Sí, palabra BCA no es la misma que la CAB. Y sin embargo, como conjunto, por eso no le puedo decir a secas que es un conjunto, pero lo es, aclarando que es un conjunto de símbolos ordenados de una manera única. ¿Por qué? Porque si hay una palabra Z que está formada por el símbolo B, el C y el A, y hay otra palabra, qué sé yo, P, que está formada por el símbolo B concatenado con el C y con el A, la palabra P y la palabra Z son iguales. En ese caso son iguales. En estos dos no lo son. En estos dos son dos palabras distintas, a pesar de que son conjuntos los dos de símbolos ordenados en una forma. ¿Está bien? Por eso no digo que tienen cardinalidad, sino que tienen longitud. ¿Más o menos se va entendiendo o hay alguna otra cosa para aclarar? A ver profe, el chat. ¿puede repetir el nombre de los que no son conjuntos? No, bueno, nombres de los que no son conjuntos son muchísimos, infinitos. Pero la palabra no puedo decir que es un conjunto, porque para decir lo que es un conjunto tengo que aclarar que es un conjunto de símbolos. A ver, ahí viene la primera aclaración, ya se las hago. Y por el otro lado, que es un conjunto de símbolos ordenado de una cierta manera. La primera aclaración es, ¿por qué digo que es un conjunto de símbolos? Porque nosotros ya vimos en conjuntos que un conjunto puede tener símbolos, puede tener conjuntos o puede tener conjuntos y símbolos. Las dos cosas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces cuando yo tengo un conjunto, digo un conjunto de elementos. Por eso aclaro en el alfabeto. ¿Qué es lo que es un alfabeto? Un conjunto de símbolos, finito y no vacío. ¿Por qué aclaro que es un conjunto de símbolos finito y no vacío? Pues no puede haber un conjunto con símbolos adentro de un conjunto para definir un conjunto de símbolos, un alfabeto. ¿Se entiende? Entonces ahí yo puse, por ejemplo, este es un alfabeto. Pregunto, ¿este es un alfabeto? Sí. ¿Este es un alfabeto? Sí. ¿Este es un alfabeto? Sí. Ahora, si yo pusiera adentro de este conjunto C, por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a dibujar eh, con azul. El conjunto C, ahí tengo un conjunto que no es un alfabeto, porque no es un conjunto de símbolos.
cuando yo defino por el diagrama de Venn lo que es este conjunto, acá tengo el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, y acá tengo un conjunto formado por los elementos A y B. Entonces ese no es un conjunto finito y no vacío de símbolos. Tiene símbolos y además tiene un conjunto. Eso no es un alfabeto. ¿Se entiende? Esto que está acá adentro, que le puedo llamar X si quiero, sí es un conjunto. Y si tuviese el conjunto formado por los elementos 0 y 1, 2 solo, también sería un alfabeto. ¿Se entiende? O sea que no puede contener conjuntos el alfabeto. No, 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 no. Y cuando se hacen cosas con el alfabeto, se llaman palabras, digamos, cuando se usa el alfabeto. Cuando se usa la operación de concatenación. Otras operaciones con conjuntos se pueden hacer, por ejemplo, si tengo, lo voy a separar ahora, ¿no? Voy a tomar este conjunto C formado por los elementos 0 y 1, 2. Y este conjunto B formado por el A y el B. ¿Sí? Esos sí son dos alfabetos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora bien, yo tengo todas las operaciones que he conocido en matemática discreta de conjuntos. A ver, denme una. ¿Qué operaciones vieron con conjuntos en matemática discreta? Cuando se unen, Unión, C, unión B. Ahí también tendría un alfabeto que está formado tanto por los símbolos de C como por los símbolos de B. Tendría otra operación de intersección, pero en este caso no hay ningún elemento en común, por lo tanto, conjunto vacío. Guarda, esto es igual a esto. ¿Está bien? ¿Sí? Y por el otro lado, la cardinalidad de esto, que por supuesto tiene que ser igual a la cardinalidad de esto, es igual a 0. ¿Está bien? Eso tienen que haber visto en matemática discreta muchas aclaraciones sobre eso, porque no es lo mismo un conjunto que yo grafico acá y digo, este es el conjunto vacío porque no tiene nada. Y otro es, este es un conjunto que adentro tiene un conjunto que no tiene nada. ¿Está bien? Esto es esto y no lo que tenemos arriba. Y esto tiene cardinalidad 1. ¿Se entiende? ¿Lo entienden todos o no? Eso es algo que normalmente en matemática discreta se toma en los parciales, en los exámenes, y hay muchos alumnos que no lo terminan de entender. Esperen que me estoy perdiendo todo lo del chat. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Complemento. El complemento de la unión, ¿está bien? Sí. Listo. ¿A esto lo entienden todos? sí, profe. Bueno. Estoy viendo si no me estoy olvidando de nada.
Así como yo puedo juxtaponer los símbolos para formar una palabra, también puedo juxtaponer palabras. Por ejemplo, tenía la palabra X formada, no me acuerdo, pero pongamos que ahora X es ABC, y tenía la palabra Y, que era BC. La yuxtaposición o concatenación de X con Y, son palabras, ¿sí? Sería ABC, BC. Y la concatenación de Y con X sería BC, ABC. Esto nos da la pauta de que la concatenación no es conmutativa. Y eso lo sabíamos porque si no, la palabra X, por ejemplo, la palabra Y, formada por BC, si yo le cambio o le invierto, la concatenación sería CB y no son iguales. ¿Sí? A esa palabra, yo recién hablé de la longitud de la palabra. En el caso de la palabra Y, tiene longitud 2. Esa palabra se la considera de la potencia 1. Juxtaponer una palabra o un símbolo con sí mismo es concatenarla 2 veces consigo mismo, y es la potencia 2 de la concatenación. Por ejemplo, Y concatenado 2 veces con sí mismo sería BC. ¿Sí? Y por supuesto, si tenía una longitud 2, pasa a tener una longitud 4. La potencia 3, o sea, concatenar 3 veces Y con sí mismo, sería BC. Y en ese caso tendría longitud 6, lo que me está dando la pauta de que multiplicar por la cantidad de veces de la potencia, la cantidad de símbolo o la longitud de la palabra Y, es la que me da la longitud de la palabra de la potencia. ¿Se entiende? Si ahora tengo una palabra Z formada por la letra C, esa es la potencia 1 de Z. La potencia 2 de Z, SC. La potencia 3 de Z es CCC. Y así sucesivamente las potencias N o N a la más 1 o N menor o igual que 5, mayor o igual que 3. ¿Sí? Bueno, acá estoy viendo palabra, cadena, tira o string. Todos esos nombres tiene la cadena, la palabra, la tira o el string Z. ¿Qué pasa cuando decimos Z a la menos 1? ¿Se invierte el orden? No sé. Exactamente, porque no puede haber una potencia negativa. ¿Bien? Entonces, Z a la menos 1, en este caso, es la inversa de la palabra Z. En ese caso, es justamente porque tiene un solo símbolo, la misma palabra. Pero en el caso, por ejemplo, que teníamos antes de la letra de la palabra Y a la 1, que era igual a BC, y a la menos 1, SB. ¿Se entendió?
Y si se eleva a la menos 2, no, ¿cómo sería? No, perdón. Aclaremos algo. Z a la menos 1 no es la potencia negativa 1. No existen potencias negativas. Lo dije antes. ¿Sí? Es la palabra escrita al revés. ¿Se entiende? Y hay ciertos tipos de palabras, le voy a poner una, X igual a ACA, que tienen la inversa igual. Eso se llaman palíndromos. Escrito con números serían, si los símbolos fueran numéricos, serían los números capicúa. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, z a la menos 1 no es elevar a la potencia menos 1 porque no existe la potencia menos 1. Palíndromos. Palíndromos. Bueno, vamos a hablar de dos temas, por eso voy a borrar la pantalla para que no los... para que no los distraiga. Los dos temas de los que quiero hablar es, el primero, dijimos que un alfabeto era un conjunto finito y no vacío de símbolos. ¿Sí? Un conjunto de palabras también es un conjunto. ¿Sí? Pero a diferencia de un alfabeto, puede ser vacío, es decir, puede ser un conjunto que no tenga ninguna palabra, puede ser finito, es decir, un conjunto que tenga una cantidad finita de palabras, o puede ser infinito, conjunto que tiene una cantidad infinita de palabras. ¿Sí? Y como nosotros sabemos o podemos representar distintas formas, o sea, los conjuntos los podemos representar de distintas formas, podemos hablar de un conjunto de todas las palabras Z, tal que Z pertenezca, ahí le podría poner el alfabeto, pero le pongo directamente el conjunto AB, y la longitud de Z sea menor o igual a 3. ¿Sí? Este es un conjunto de palabras, por eso lo puedo poner con mayúsculas. ¿Se entiende la representación que estoy haciendo? Es un conjunto que yo le llamé A, por eso le pongo A con mayúscula, de todos los elementos que son palabras, Z, tal que Z pertenezca al alfabeto AB y la longitud de Z sea menor o igual a 3. Hasta ahí, todos felices comemos perdices. ¿Hay alguna pregunta? Porque acá vienen unos cuantos temas que es muy importante que los aprendan ahora. Y que si no los entienden, pregunten. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, ahora quiero preguntar, este conjunto A, ¿es un conjunto de palabras finito, infinito, vacío? Finito. Finito y no vacío.
finito y no vacío. Exactamente. O sea, como si fuera un alfabeto. Pero no es un alfabeto. Es un conjunto de palabras, no un conjunto de símbolos. ¿Está bien? Bueno, Claro, sí. cuando le pongo lenguaje, normalmente lo referencio con L. ¿Sí? Con L por decir lenguaje. Pero a su vez le pongo entre paréntesis el alfabeto. Por ejemplo, sigma 1. Donde yo ya dije que sigma 1 estaba formado por los elementos A y B. ¿Está bien? Ese sí es un alfabeto. O sea que las palabras van a estar formadas por los símbolos A y por los símbolos B. ¿Sí? Y ahí quiero ponerlo por enumeración. Y entonces digo, bueno, ¿cómo hago para formar todas las posibles palabras que se pueden formar con A y B, pero que la longitud sea menor o igual a 3? Empiezo por la menor longitud. ¿Cuál es la menor longitud? La menor longitud es la longitud 0, que es la potencia 0 de cualquier palabra. Es decir, cualquier palabra elevada a la potencia 0, concatenada 0 veces, es lambda. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Podría repetir, profe? Bueno, voy a poner, yo puse que el conjunto está formado por todas palabras Z. Voy a poner la primera palabra Z. Le voy a llamar Z1. Y Z1 va a ser la potencia 0 de cualquier símbolo, porque concatenar 0 consigo mismo 0 veces o B con 0 consigo mismo 0 veces es lo mismo y me da lambda. ¿Está bien? Sí, ¿Está profe. claro eso? Sí, eso sería como decir X. Nada más que dice lambda. Les voy a poner acá lo que puse, pero con el símbolo, vamos a poner otro símbolo, con el símbolo 1, ¿sí? Para salir del sistema alfanumérico. 1 es una palabra, 1 es una palabra, ¿sí? A la potencia 0 es igual a lambda. Acá vamos a hacer varias aclaraciones, ¿sí? 1 a la potencia 1, estoy hablando de la palabra 1, ¿no? Es 1, 1 a la potencia 2 es 1, 1, y así sucesivamente. ¿Esto se entiende? Volvamos acá, que es lo que seguramente no se entiende. O sea, la potencia de una palabra o de un símbolo, en este caso de un símbolo, esperen un segundito, ahí lo estoy aclarando. En este caso es un símbolo o una palabra que tiene un solo símbolo, ¿sí? Pero si fuera una palabra que tiene más símbolos, por ejemplo, 102, la potencia 0 también sería lambda y la potencia 1 sería 102 y la potencia 2 sería 102, 102 y así sucesivamente. O sea, palabra o símbolo, la potencia es la misma operación. Y la potencia 0 es lambda. Aclaremos esto de lambda, porque acá vienen un montón de errores y un montón de contradicciones que después en los parciales se ven. Voy a hacer esto para que ustedes vean una cosa, nada más. ¿Qué pasa si yo pongo eso? Es 0. Guarda, son palabras, son símbolos, no son cantidades. Es la potencia 0 de la palabra 1. Profe, No entonces hay nada. Exactamente, no hay nada. Como no hay nada, no existe, no existe, no es cierto, existe, la nada existe. No es vacío porque no es un conjunto, es una palabra.
Sigan dando respuestas, yo les voy a ir diciendo por qué no y por qué sí. Es decir, el ponerle lambda es como poner el conjunto vacío. Es decir, no es el conjunto vacío. No es el conjunto vacío. Es análogo. Lo voy a hacer así, miren. Le pongo un símbolo lambda que representa que no hay nada. ¿Por qué? Porque si no le pongo nada, es como si en esta hoja, acá tengo una hoja A4 y yo no pongo nada. Ustedes me dicen, profe, ahí no hay nada. Sí, ahí no hay nada. Pero ¿cómo sé yo que usted escribió algo o lo que quiso es no escribir nada? ¿Está bien? O sea, ¿cómo les muestro yo una hoja vacía de esa forma? Pero eso es visual. Acá, ¿cómo les muestro que no hay nada? No tengo forma. ¿Está bien? Si yo hago un diagrama de Venn, les digo, miren, este es un conjunto. Y ustedes dicen, ¿qué hay adentro? No hay nada. Ah, entonces el conjunto vacío. Perfecto. No estamos en conjunto. ¿Sí? Estamos en lingüística matemática. Entonces decimos, ¿cuál es la potencia cero de cualquier palabra? Ahí está queriendo Don Díaz. Lambda no se escribe así, lo voy a escribir acá. Lambda es una letra griega. ¿Sí? En el apéndice del libro lo van a ver porque están todos los símbolos griegos. Se usa para representar la palabra que no tiene símbolos. No la representación de la nada, guarda. No la representación de la nada. Lambda es una palabra. Lo que pasa es que es una palabra que no tiene símbolos. No. Lambda, así como está a la izquierda, como está escrita acá. Lambda. Exacto, así como pone Reol. ¿Se entiende? O sea que lambda no es que no sea nada. El null es apuntador. El lambda no apunta nada. ¿Está bien? O sea, el lambda es una palabra que no tiene símbolos. La representación de lambda es el símbolo, es este símbolo. Usamos la letra griega lambda para representar que ahí no hay nada. ¿Está bien? Pero es la potencia cero de cualquier símbolo o de cualquier palabra. Una y una al revés. No, bueno, lambda y lambda a la menos uno no existe. Si no tiene símbolo. A ver, le pongo acá. No tiene símbolo. Ahí está la palabra lambda. Y acá está la palabra lambda a la menos uno. Es la misma. Porque no tiene símbolo. Un Y al revés. Sí, no, es la letra griega lambda. O sea, eso lo pueden ver, alfa, beta, gamma, delta. Oiga, eso, lo que pasa es que por ahí aparece con minúsculas, por ahí aparece la mayúscula. ¿Se entiende más o menos? Ahí va queriendo, la batería de servicio, ahí va queriendo el aula virtual, ahí va queriendo todas esas preguntas con errores, no importa, con errores, no importa, están bien. Porque este es un tema muy delicado que provoca muchísimos errores en los cuestionarios, en los parciales, en los exámenes, y lo tienen que entender. Si no lo entienden, se lo vuelve a dar, se lo vuelve a dar, se lo vuelve a dar hasta que se entienda. ¿Sí? Bueno, acá estoy viendo, yo no lo puedo mostrar, ya le dije porque no. Cualquier símbolo elevado a la cero es lambda y cualquier palabra también. Cualquier símbolo elevado a la potencia cero es lambda y cualquier palabra elevada a la potencia cero es lambda. Sí, señor. Profe, y una consulta. Sí. ¿Cómo hacemos para diferenciar lo que serían símbolos que contienen palabras de los símbolos individuales?
No, pare, pero símbolos que contienen palabras, no hay símbolos que contengan palabras. Las palabras están formadas por los símbolos, pero los símbolos no contienen palabras. Pero en la planilla, en la presentación anterior a esta, en la planilla, en el coso del dibujo anterior, puso que A era igual a ABC, por ejemplo. Sí. Dijo que A era una palabra. ¿Cómo hacemos para diferenciar, cuál es la notación para diferenciar entre cuando queremos hacer que un símbolo que podría ser usado como una palabra contenga una palabra, y para diferenciar eso de cuando es la palabra en sí, digamos? Porque ahora estamos usando uno como si fuera una palabra. A ver si entiendo con lo que me quiere preguntar. Voy a borrar esto que tengo acá. No, y también, profe, le quería preguntar sobre justamente eso que iba a borrar, pero está bien. No importa, no importa. Escúchame un cachito. Lo que yo quiero es que usted entienda. Yo tenía el conjunto A formado por los símbolos ABC. Claro. ¿Sí? Y usted lo que quiere es que le diga cuál es la diferencia entre la palabra A y el símbolo A. No, le voy a dar un ejemplo para explicarme. Si yo pongo A así mayúscula y pongo un 1 como si fuera el exponente, ¿no? ¿Cómo sé si cómo sé si eso es igual a ABC o igual a A? Y si pongo... No, ahora entendí. Usted quiere poner esto. Claro, ¿cómo sé si eso no es No, AA? es que esto no existe. Esto no existe. Esto sería la potencia de un alfabeto. No, ¿Está pero bien? usted antes asignaba asignaba una palabra a una letra, digamos. Por eso yo le puse esto. Por eso yo le puse esto. X igual a B. Y igual a BC. Y ahí sí puedo poner potencia 2, potencia 3, potencia 4 y concatenar en 2, 3, 4, 5 veces. ¿Entiende? Sí. El A también lo puedo concatenar porque todos los símbolos son palabras de longitud 1. ¿Está bien? Claro. Cuando yo digo, por ejemplo, ahí yo había puesto el ejemplo de la cadena formada por los símbolos 0, 1 y 2, creo que era, o ABC, no me acuerdo cuál, de longitud menor o igual a 3. Si yo pusiera de longitud menor o igual a 1, tendría la palabra A, la palabra B, la palabra C y la palabra lambda, porque la palabra lambda tiene longitud 0. Nombre al conjunto A, le puse sigma 1, porque con sigma es otra letra griega, vamos a representar los alfabetos. Con L y un subíndice, acá era sigma 1, L1 es un conjunto, pero un lenguaje, un conjunto de palabras. Entonces ponemos L1, L2 sobre sigma 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje L1 son palabras formadas por símbolos del alfabeto sigma 1. Ahí tienen una. L2 es otro lenguaje, pero también formado sobre el mismo alfabeto sigma 1. Y ahí también podemos decir, bueno, pero este es un conjunto de palabras y este es otro, y podemos hacer las operaciones de conjunto que hemos visto en matemática discreta. Unirlos, hacer la intersección, la concatenación. Por supuesto que la concatenación de L1 concatenado con L2 es distinta de la concatenación de L2 concatenado con L1, eso ya lo vimos, porque no es conmutativa la concatenación. Por ejemplo, concatenar la primera palabra AB de L1 con BBC de L2 me va a dar AB BBC. En cambio, concatenar la primera palabra de L2 con la primera palabra de L1, digo primera por decir el orden en el que están
puestas ahí, pero en realidad sabemos que en un conjunto no hay ningún orden. Los elementos pertenecen al conjunto o no pertenecen. Entonces, concatenar esta primera palabra de L2, que sería BBC, con la primera palabra que está ahí, de L1, que sería B, sería BBC AB y no AB BBC. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, habíamos quedado en una disyuntiva acá, de que este lenguaje L, no le puse subíndice, igual a ABC, era igual a este alfabeto que se llamaba A y ahora se llama sigma 1, lo mismo. ¿Sí? La pregunta es, voy a hacer una pregunta. ¿Sigma 1 es igual a L? No, No, porque uno es un alfabeto y el otro estaría representando un lenguaje. Exactamente. Uno es un alfabeto y uno es un lenguaje. Como conjunto, ¿son iguales? Sí, A ver, estoy viendo las respuestas. Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lamento como decirles que no. Ustedes dicen, son iguales porque tiene, o sea, ¿cuál es la razón por la cual la mayoría de ustedes dice que son iguales? Bueno, esa es la diferencia que pusieron antes. Uno es un conjunto de símbolos y otro es un conjunto de palabras. Pero como conjunto, estoy diciendo, si yo graficar en el diagrama de Venn el conjunto sigma 1 y graficar en el diagrama de Venn el conjunto L, ¿serían iguales? y no, profe. No, justamente porque si bien tienen los mismos elementos, el sigma 1 tiene símbolos y el sigma 2 tiene palabras. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, nunca puede ser igual un conjunto de palabras que un conjunto de símbolos. Pero siempre el conjunto de todas las palabras de longitud 1 sobre un alfabeto tiene los mismos elementos que el alfabeto. Son palabras formadas por un solo símbolo de longitud 1, que en el alfabeto son símbolos, en cambio en el lenguaje son palabras. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿podría repetir eso, profe? Que no me quedó muy claro. Sí. Fíjense, lo voy a hacer chiquito acá. Ahí tengo en diagrama de Venn el conjunto formado por las palabras ABC, el lenguaje L, y el conjunto formado por los símbolos ABC sigma 1. Lo vemos como diagrama de Venn y son tres elementos que si decimos como pertenencia, que eso es una pregunta que yo hago bastante en discreta y muchos no saben la diferencia. Ustedes saben que en matemática discreta en conjunto vemos operaciones, propiedades de las operaciones y propiedades de la inclusión. Si acá lo viéramos como que el elemento A pertenece, pongámoslo en general, el elemento X pertenece a sigma 1 o pertenece a L, diríamos que tanto A como B como C
son elementos X que pertenecen a sigma 1 y también pertenecen a L. Son elementos. En ese caso, la pertenencia, ¿se entiende? Los elementos pertenecen tanto a sigma 1 como a L. Y podríamos decir, los conjuntos son iguales. O sea, los elementos que tienen sigma 1 y L son los mismos. Por lo tanto, como pertenencia, los conjuntos son iguales. Ahora, cuando venimos a lingüística matemática, cuando venimos a conjuntos de símbolos, alfabetos, o conjuntos de palabras, lenguajes, decimos sí, los elementos ya no son iguales, porque estos elementos son símbolos, en el caso del alfabeto, y estos elementos son palabras, en el caso del lenguaje. Da, por la razón natural de la definición de concatenación, la potencia 1 del lenguaje coincide con el lenguaje y además coincide con el alfabeto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. La potencia 1 del lenguaje ¿no? Porque si yo hablo del otro lenguaje, hablo de otra cosa. ¿Está bien? Pero cuando yo defino un lenguaje con los mismos símbolos, o sea, con las palabras de longitud 1 de todos los símbolos del alfabeto, y la potencia 1 es igual al lenguaje y los elementos son los mismos que del alfabeto, pero en un caso son símbolos y en otro caso son palabras. ¿Está bien? Quiero aclarar también otra cosa. No es que me vayan a preguntar en el parcial o en algo de esto, una pregunta capciosa, ¿sí? Es para que diferenciemos. Y cuando hablemos justamente ahora que vamos a hablar de la palabra vacía lambda, sepamos decir, es por esto que yo pongo un símbolo para representar la palabra que no tiene símbolos. ¿Se entiende? ¿Cómo nos damos cuenta de qué? Noriega, no. ¿Cómo me doy cuenta que es un lenguaje y no un alfabeto? No, bueno, porque yo lo voy a definir, o a mí me lo dan definido y me dicen el lenguaje L, ya sé que es un lenguaje, o el alfabeto sigma, ya sé que es un alfabeto, ¿sí? O yo lo defino y digo el conjunto de palabras L o el conjunto de símbolos sigma. Entonces ahí ya estoy diferenciando. Ya cuando avancemos un poquito se van a ir dando cuenta también de otras cosas, pero si la pregunta es cómo me doy cuenta que es un lenguaje y no un alfabeto, y sí, si me ponen A y me dicen esto es un alfabeto o un lenguaje, y puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Está bien? Bien. Estábamos con el tema de lambda. Estábamos con el tema de lambda y habíamos dicho. Ahora vamos a hacer vamos a borrar todo. Y vamos a poner la palabra X es igual a A. ¿Está bien? Entonces ahí voy a poner la potencia 1 de X en la palabra misma. Dijimos la potencia 2 es la palabra A concatenada consigo mismo, que es A. La potencia 3 es A y así sucesivamente. Vamos a poner otra palabra para que vean la diferencia. La palabra Y formada por AB. Y ahí tengo la potencia 1 de Y, es la misma palabra, AB. Potencia 2Y, AB concatenado con AB. Y potencia 3 de Y, AB concatenado con AB, concatenado con AB. Profe, una duda. ¿Cómo sabemos que potencia 3 de Y no significa Y 3 veces? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que potencia 3 de Y no significa repetir Y 3 veces? Es que es repetir la Y 3 veces porque es concatenar, o sea,
repetir 3 veces la operación de concatenación. ¿Está bien? Yo creo que en este caso, como se está diciendo que Y es AB, cuando después aparece la operación Y a la 2, se entiende que debería ser AB 2 veces. En el caso de que no existiera esa información, digamos, que dice que Y es AB, sí sería Y 2 veces, ¿o no? Y, profe, pero usted dio un ejemplo en el que puso el símbolo 1 elevado a la 3 o a la 2 y lo repitió 2 veces al 1. Espere un cachito, pongamos Z, el símbolo 1. ¿Sí? Y ahora hacemos la relación con Z acá abajo. Z a la 1 es 1. Z a la 2 es 1, 1. Y Z a la 3 es 1, 1, 1. Si lo puse de otra forma, está mal. Bueno, profe, Si lo No, pero puse de profe, otra forma, está mal. digamos que Z en realidad no fuera Z igual a 1, sino que Z fuera solo, o que 1 estuviera solo, por ejemplo. Claro, es la palabra, tiene un nombre Z, pero podría haberle puesto cualquier nombre. ¿Está bien? Sí, bueno, Es la sí. palabra formada por el símbolo 1 sobre un alfabeto 012 o 12 o 01. ¿Está bien? Ahora, si me dicen, pero profe, es el símbolo 1, es lo mismo. La concatenación de un símbolo consigo mismo o de una palabra consigo misma, el concepto de la concatenación es lo mismo, y lo mismo con lenguaje. Digo, bueno, pero puedo concatenar el lenguaje L1 con el L2 y el L2 con el L1. Ya sé que no son iguales porque a menos que todas las palabras sean palíndromos. ¿Está bien? Pero no quiero entrar en eso, es medio vidrioso todavía. Ya cuando practiquemos un poco, ahí se van a poder dar cuenta. ¿Sí? Pero hasta acá está claro esto que digo. La palabra X es una palabra que está formada nada más que por un símbolo A, por lo tanto, tiene longitud 1. La palabra Y tiene longitud 2 y está formada por la concatenación de A con B. Supongamos que el alfabeto es ABC. ¿Sí? Y ahí hago las potencias. Cuando hago la potencia 0 de A, es igual a nada. Y cuando hago la potencia 0 de Y, también es igual a nada. Si yo no pongo nada, quiere decir que no hay nada. Pero para que ustedes se den cuenta de que sí hay algo, pongo el símbolo lambda. El símbolo lambda no es una palabra, mejor dicho, no es un símbolo. Lambda es un símbolo, en este caso, que representa a la palabra que no tiene símbolos. ¿Se entiende esto o no? Lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Y ahí si ustedes me dicen, escriba la palabra lambda de la potencia 0 de X. Ahí está. Escriba la palabra lambda de la potencia 0 de Y. Ahí está. Escriba la palabra lambda de la potencia 0 de Z. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No hay nada. ¿Se entendió o no? Sí, profe, muy claro. Ahora, si yo no pongo nada, ese es el problema. No estoy viendo nada, no sé si se olvidó de poner lo que tenía que poner, o en realidad no hay nada. Pero el elemento, acá es donde vienen las tres propiedades que tiene lambda, algo que se sabe tomar en los parciales. Una de las primeras, la primera propiedad es que la longitud de lambda es igual a 0. Es la única palabra que tiene longitud 0. No existe ninguna otra palabra de longitud 0 porque no existe ninguna otra palabra que no tenga ningún símbolo. La única palabra que existe que no tiene ningún símbolo es la palabra que se representa con el símbolo lambda. ¿Entienden? La segunda propiedad de lambda es que es el elemento neutro en la concatenación de cualquier palabra. AB, por ejemplo, la palabra Y, AB concatenado con lambda,
es igual a lambda concatenado con AB y es igual a AB. Y la tercera propiedad de lambda es que es la potencia cero de cualquier palabra y de cualquier lenguaje. Acá veo que Márquez Suferer me pone, lo puede explicar de nuevo, profe. ¿A qué parte? No sé si ya lo expliqué o me pidió algo y ya lo expliqué o todavía no. La segunda propiedad, la concatenación. Yo hago concatenar, por ejemplo, la palabra AB con la palabra C. Me queda ABC. Hago la concatenación de C con AB, me queda CAB. Hago la concatenación con lambda y es el elemento neutro de la concatenación, por lo tanto me queda la misma palabra. AB con lambda es lo mismo que lambda con AB y es igual a AB. Profe, después de Sí. esto, ¿podría dar un ejemplo de cuál sería el lenguaje matemático para hacer conjuntos de palabras? O sea, usando símbolos como para hacer conjuntos generales de Sí, palabras. sí. Eso es fundamental que lo hagamos para que se den cuenta, si no, no se van a terminar de dar cuenta. ¿Sí? Pero todavía nos falta un poquito para poder ver eso. Entonces ahí tenemos las tres propiedades de lambda. La tercera propiedad que es la potencia cero de cualquier palabra y de cualquier lenguaje. Profe, ¿y la segunda la puede repetir? La segunda propiedad es que el elemento neutro de cualquier palabra, la primera que es la única palabra de longitud cero, y la tercera que es la potencia cero de cualquier palabra y de cualquier lenguaje. Todo eso lo tienen acá, yo no. Ahí ya pude mostrar algo, no sé si voy a poder mostrar. Acá tienen lo que yo les decía antes, el cronograma sugerido para este año lectivo. ¿Sí? Lo tienen en la UV, ahí pude entrar y verlo. Quiero ver si puedo ver esta parte. Pero un cachito que veo una cosa. No, no es esto lo que yo quiero. Acá lo tienen, ahí lo comparto. Acá tienen, voy a correr esto para acá tienen el apunte al libro de lingüística matemática. Símbolos, alfabetos y palabras, ahí tienen lo que es un alfabeto,
cuándo son iguales, qué es lo que es la cardinalidad, qué es lo que es una palabra, cadena, tira o string, cómo se representa, cuál es la longitud de una palabra. Ahí habla de la cadena vacía, ahí habla de la cadena vacía. Como se anticipó, se denota con lambda a la palabra vacía, palabra que no tiene símbolo y cuyo largo es 0. Y ahí le aclara todo lo que es la palabra vacía, qué sé yo. ¿Sí? Le aclara qué es lo que es una palabra en programación, y le pone lo que son los sufijos o prefijos, que son la primera o la última parte de una palabra. Ahí habla de las digamos, de las operaciones que puedo hacer con conjuntos, en cuyo caso tanto los lenguajes como los alfabetos. Y fíjense que no solo tenemos la unión, la intersección, sino que tenemos el complemento y tenemos la resta. Acuérdense de la resta de conjuntos, que era el complemento de un conjunto respecto de otro. En este caso, que está sigma 1 menos sigma 2, está diciéndome, es el complemento de sigma 2 respecto de sigma 1. ¿Está bien? En este caso está hablando de alfabetos. Les pone un grupo de ejemplos, y acá viene la parte que me interesa, que es la que voy a seguir, que es el universo de discurso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, sí. Yo tengo una consulta de cuando usted hizo el conjunto A, que era un conjunto de símbolos, me parece que usó como una notación que era el conjunto A es igual a Z tal que Z, igual al conjunto Bien. AB. Sí, sí, me acuerdo, menor o igual a 3, de longitud menor o igual a 3. No lo entendí yo. Si lo- Que no lo hicimos. No lo entendió porque no lo hicimos. Pero supongamos, vamos a llamarle lenguaje L. ¿Sí? Lenguaje L1 sobre sigma 1. Y vamos a poner como sigma 1 igual a 0,1. ¿Está bien? El lenguaje L1 son todas las palabras Z, tal que Z pertenece a sigma 1 y la longitud de Z es menor o igual a 2, le vamos a poner para no hacer tanto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, Esto, ¿cómo? Sí, me iba a preguntar algo. ¿Qué pasó? no, que quería aclararlo un poco, o sea, lo que pienso yo que es que el lenguaje 1 está compuesto por palabras que usan como símbolos exclusivamente aquellos encontrados en el conjunto de símbolos sigma 1. Claro, Sí, claro. eso era la Bueno, aclaración. entonces ahora vamos. ¿Cuál es el conjunto? Porque de esta forma es una forma algebraica de representar un conjunto por propiedad, por ejemplo. ¿Cuáles son todas las palabras del lenguaje L1? Aquellas palabras que están formadas por símbolos ceros y 1 y cuya longitud es menor o igual a 2. Entonces empezamos a poner la longitud 0. ¿Cuál es? Lambda. Longitud 0 no es lambda. Lambda. Entonces ponemos lambda, pertenece al conjunto. Sí. Bueno, ahí viene una parte. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Ahí no veo nada. Entonces, para representar que hay una palabra, que es una palabra que no tiene ningún símbolo, ¿sí? Le pongo lambda. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Después pongo las palabras de longitud 1.
es el mismo alfabeto, dijimos. 0 y 1. Y después pongo las palabras de longitud 2, que son la 00, la 01, la 10 y la 11. ¿Está bien? Y se terminó porque las siguientes palabras ya son de longitud 3. Mi pregunta ahora es, ¿por qué está lambda? ¿Todo conjunto contiene el conjunto vacío, no sería? No es el conjunto vacío, vuelvo a repetir. Sáquense de la cabeza el tema del conjunto vacío. A ver, yo pongo acá el conjunto vacío, conjunto de palabras, pero que no tiene palabras. Ese es el conjunto vacío y se representa así, cuya cardinalidad es 0, o así. Y la cardinalidad de esto también es 0. O sea que esto es un conjunto que ustedes están viendo que no tiene nada. Eso se representa así. En cambio esto es esto. Es un conjunto que tiene la palabra lambda. No es el conjunto vacío. Es esto así y la cardinalidad de esto es igual a 1. No lo asocien al conjunto vacío primero, porque no es un conjunto, es una palabra. Esa palabra puede o no pertenecer al conjunto. ¿Sí? Y vamos a ver un par de ejemplos, porque si no, no se van a terminar de dar cuenta. Todavía no, porque estoy aclarando un poco esto, que sé que no va a quedar del todo claro, a menos que hagamos un ejemplo. ¿Está bien? Creo que entendí, profe. ¿Cómo? Cuando pone que en la definición del lenguaje 1, cuando pone que la cardinalidad de z es menor o igual a 2, eso incluye también el 0. Entonces, la única palabra que tiene 0 de largo es lambda. Entonces tiene que estar incluido. Tiene que estar incluido porque es la única palabra de longitud 0, pero me dice que está formada por los elementos del alfabeto sigma 1, que son 0 y 1. ¿La palabra lambda está formada por los símbolos 0 y 1? Y no. A ver, espere que voy a poner potencia 0. Exacto, ahí está. Sí, acá, ahora lo aclaro, lo he puesto a propósito ese ejemplo para aclararlo. A ver, ninguna palabra que no tenga símbolo, hay una única palabra que no tiene símbolo, que es la palabra representada con el símbolo lambda. Ninguna palabra que no tenga símbolo va a estar formada por un símbolo, porque justamente la palabra que no tiene símbolo. Pero al decirme que la longitud es menor o igual a 2, me está diciendo qué es menor o igual a 2. Y es 2, es 1 y es 0. ¿Está bien? Y la única palabra de longitud 0 es lambda. Lo dijimos que es la única propiedad. Una de las propiedades de lambda es la única palabra de longitud 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, como yo sé que muchas veces dicen sí, pero no terminan de entender, o dicen sí y en realidad creen que entendieron y no entendieron, fíjense lo que vamos a hacer ahora. ¿A qué le habíamos llamado universo de discurso en conjuntos? ¿Se acuerdan el conjunto universal o universo de discurso? Sí, profe, creo que eran todos los elementos que estaban incluidos y los que no en el conjunto, ¿no? Es todo lo que está dentro de los conjuntos. No. No, los que estaba adentro y los que estaba afuera, digamos. O sea, Está lo que se bien, come y pero lo que no. está muy floja esa definición. A eso voy. A ver, profe, ¿sería lo que tienen en común todos los conjuntos que se deseen? No, O sea, todas las cosas que están dentro de por lo menos uno de los conjuntos que se elijan, digamos. no.
Profe, ¿puede ser que sean todos los elementos del universo en estudio? Exactamente, es decir, yo hablo de un conjunto universal, supongamos los símbolos del 0 al 9, son 10, ¿sí? Los símbolos del sistema numérico decimal, del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Ese es mi conjunto universo de discurso, o conjunto universal. Y de ahí digo, el conjunto A está formado por el elemento 1, 2, 3, el B está formado por el 2, 3, 5, 7, y el C está formado por el 2, 4 y 6. Y ahí empiezo a unir los conjuntos, a intersecarlos, ver cuáles tiene o no el elemento este, o no lo tiene, pero el universo de discurso o conjunto universal es el que tiene todos los posibles conjuntos de los que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, pongo otro ejemplo, todas las letras del alfabeto, de la A la Z minúsculas, ¿sí? Y después digo, el conjunto A está formado por las vocales, el conjunto B por las consonantes, y el conjunto Z está formado por A, Z, X, Y, B, O y C. ¿Está? Y ahí empiezo a unir los conjuntos, a intersecarlos, veo que uno tiene una intersección con el otro, que es vacía y otro no, hay unos que pertenecen a las tres, y qué sé yo, todo eso, y veo cuál no está en ninguno de los tres conjuntos, o está en alguno y no está en los otros dos. ¿Sí? Hasta ahí, eso se entiende perfectamente con diagrama de B. ¿Qué pasa ahora cuando hablo de lenguaje universal o el conjunto de todas las palabras que yo puedo formar con los símbolos de un alfabeto? ¿Está bien? Entonces, a eso se le llama lenguaje universal o universo de discurso también, que son todas las posibles palabras que yo puedo formar con símbolos de un alfabeto. Voy a poner un alfabeto bien particular. El alfabeto sigma 1 formado nada más que por el elemento A. ¿Sí? Y ahí digo, ¿cuáles son todas las palabras? Se le llama, esperen que lo voy a poner con la simbología. W quiere decir universo y discurso sobre sigma 1. Ahí empiezo. Y son todas las palabras que yo puedo formar. Infinito, son infinitas. Es un conjunto infinito y empiezo por esta. ¿No empieza por lambda? Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Es esta. Es esta. Y ahí, para no escribir tanto, pongo puntos suspensivos y ya sé que es un lenguaje infinito. Y ahora quiero mostrarles esto que teníamos acá. ¿Sí? Fíjense lo que habla, se denomina universo de discurso de un alfabeto sigma al conjunto de todas las palabras que pueden formarse con sus símbolos, sean del largo que sean. Este conjunto, también llamado lenguaje universal, suele denominarse sigma, W sigma, y con mayor frecuencia sigma estrella, que se lee estrella de Klein, de sigma, o sigma estrella. ¿Sí? Ahora, ese sigma estrella, ahora lo pongo acá abajo, a ver, estamos compartiendo esto, dejamos de compartir y ahora comparto esto. Este sigma estrella, o estrella de Klein, es la unión de todas las potencias del alfabeto. Potencia 0, estoy hablando del sigma 1 siempre, ¿no? Potencia 1, potencia 2, potencia n. Profe, pero ¿cómo era? Las potencias hasta n mayor o igual a 0, podríamos decirlo de esa forma, o n igual a infinito. ¿Está bien? Tiene otra representación, se las voy a mostrar acá. ¿Sí? Pone unión puntos suspensivos. Y como, digamos, resumen, pone que es el sigma estrella es igual a la unión de todas las potencias i
desde i que va de 0 a infinito. ¿Está bien? Dice que por sus propiedades la estrella de Klein de un alfabeto también recibe el nombre de cierre o clausura. ¿Sí? Cierre o clausura. Aclara que es reflexiva y transitiva y eso le tiene que dar, lo tiene que hacer recordar algo. ¿Se acuerdan lo que era reflexivo y transitivo? ¿Cuándo hablábamos de algo reflexivo y transitivo? ¿En funciones? ¿En funciones o en relaciones? En relaciones, creo que era, si no me equivoco. Entonces, cuando hablamos de relaciones, no eran cualquier tipo de relaciones. ¿Está bien? Acá voy a hacer un par de preguntas. Todo esto para que ustedes digan, che, estoy flojo en esto, lo voy a repasar. La primera pregunta. ¿Qué es lo que es una relación? Aclaro mientras tanto a Mario Romero que me dice hace falta poner comas, el unión no es suficiente. No hace falta, fíjese que ahí lo tiene definido, no hace falta. Es un 1 eso, no es una coma, igual. Creo que se confundió, profe. Ah, perdón. Bien. Bien, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que era una relación? Esto lo sé preguntar en los exámenes de matemática discreta y los alumnos empiezan a tratar de acordarse de alguna definición cuando la definición de relación es sencillísima. ¿Qué es una relación? Se lo estoy preguntando a todos los alumnos que según esto me dice que son como 61. ¿No es como una forma de emparejar ciertos elementos de A, que se podría decir, con otros de B? Sí, pero hay una definición demasiado sencilla de relación como para definirla como, por supuesto, no puedo definir una relación. Ah, es una relación como, por ejemplo, lo que me acaban de escribir ahí, una interacción de dos partes. Oiga, yo agarro dos imanes, los interacciono y eso no es una relación. Pongo dos imanes uno cerca del otro con distinta o igual polaridad y se van a repeler o se van a atraer, pero eso es una interacción de dos partes, pero no es una relación. Y si me dicen, y es una relación entre un conjunto A y un conjunto B, bueno, sí, pero no puedo usar la palabra relación para definir lo que es una relación. Queda medio como diciendo, y sí, como don Ramón del Chavo, y sí, la palabra misma lo dice, y claro, por eso tiene ese nombre. Pero a ver, cuando defino una relación, yo estoy definiendo justamente la relación entre el elemento de, son pares ordenados, entonces la relación que hay entre el primer elemento y el segundo elemento. ¿Está bien? De todos los pares ordenados que tenga la relación. Y hay una que tiene todas las relaciones posibles. ¿Cómo se llama? ¿Se dan cuenta qué flojo que están en eso? Por eso por ahí esto les cuesta tanto. Sí, profe. ¿Cómo se llama todas las relaciones posibles entre un conjunto A y un conjunto B? A por B. Dominio, conjunto universal. Ninguna de las dos. Conjunto potencia menos, subconjunto R. R es un subconjunto. ¿De quién? A ver. ¿No era del producto cartesiano de A por B? Por fin, uno que se acuerda, pero a ver, lo hicimos el año pasado, no sé, no creo que la mayoría de ustedes haya. A por B, conjunto producto cartesiano, es el conjunto de todos los posibles pares ordenados que se pueden formar con
una primera componente que pertenece al conjunto A y una segunda componente que pertenece al conjunto B. Ese es el universo, podríamos decir, de discurso, porque es el producto cartesiano, el producto de todos los posibles pares ordenados. Y una relación es un subconjunto del producto cartesiano, así de fácil es la definición, porque cualquier relación que tenga menos o la misma cantidad de pares ordenados del producto cartesiano, o sea un subconjunto ampliamente incluido en el producto cartesiano, es una relación de A por B. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cualquier relación es reflexiva de A por B, de un subconjunto de A por B? ¿Todas son reflexivas? ¿Ninguna es reflexiva? ¿Depende de la relación? Pregunta de parciales. Bueno, ahí Noriega me pone no y un signo de pregunta. Me está preguntando a mí, yo le estoy preguntando a usted. Depende de la relación. Depende de la relación. Depende de la relación. Otra. ¿Qué más? No depende de la relación. Ninguna relación es reflexiva si es un subconjunto de A por B. Únicamente siendo A por A o A cuadrado va a poder ser reflexiva y tener el primer elemento del par igual al segundo. Si yo hago A por B, donde A es 1, 2 y B es AB, nunca voy a tener reflexivo un elemento 1 y 1 o A y A. ¿Está bien? Entonces estamos hablando de una relación que es un subconjunto del producto cartesiano, pero no de A por B, sino de A cuadrado. ¿Cuándo sí va a ser reflexiva? Bueno, cuando todos los pares, donde la primera y segunda componente para cualquier elemento del conjunto sean iguales. Por ejemplo, si A está formado por los elementos 1, 2 y 3, el producto cartesiano son todos los pares, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, y si tiene el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, es reflexivo y si no, no lo es. Es decir, tiene que ser una relación, como dice ahí, de A consigo mismo o sobre A cuadrado. Y bueno, esa pregunta que me hace Musumeci, ¿cuándo va a ser reflexiva? Eso lo debería saber. ¿Cuándo una relación es reflexiva? Tampoco va a poder ser transitiva si no tiene esos elementos, porque si yo tengo 1A y A1, no quiere decir que el 1,1 me esté dando una transitividad. Entonces, todo eso es matemática discreta. Pero bueno, no podemos dar todo matemática discreta, es lo que usted tiene que repasar porque no lo tienen bien afianzado y probablemente no entiendan estas cosas por eso. Seguimos con esto. ¿Sí? Acá tenemos las potencias desde cero y justamente cuando hacemos las potencias desde cero, la potencia cero de cualquier palabra, de cualquier lenguaje y de cualquier alfabeto es la palabra vacía. Entonces, en el universo de discurso, o lenguaje universal, o estrella de Klein, o clausura o cierre de un alfabeto, voy a tener la unión de todas las potencias. ¿Sí? Y ahí, si lo pongo en símbolos, pongo lo que tengo por acá. ¿Sí? Si yo pongo el cierre, clausura o estrella de Klein sobre sigma 1, habíamos dicho que sigma 1 estaba formado nada más que por el elemento A, estaría diciendo que la estrella de Klein sobre sigma 1 es igual potencia 0, lambda, potencia 1, A, potencia 2, A, potencia 3, A, y así sucesivamente.
¿sí? Cuando hablo del cierre o clausura positiva, estoy hablando de la unión de las potencias, pero no desde la 0 a infinito, sino desde la 1 a infinito. Por lo tanto, estoy hablando de A, etcétera, o sea que excluye la palabra vacía, porque no tiene la potencia 0. Y ahí puedo hacer una relación que la clausura positiva, unión, la palabra vacía, es la clausura o cierre. Eso también lo tienen acá. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa cuando se hace una potencia, un alfabeto con más de un símbolo? Bueno, es exactamente lo mismo. Voy a poner otro para que... Ahora voy a poner que sigma 1 es igual a AB. ¿Sí? Entonces pongo potencia 0, lambda. Potencia 1, A y B. ¿Está bien? Esas son las dos palabras de la... O sea, esa es la potencia 1, las dos palabras de longitud 1. Potencia 2, A, AB, BA y BB. Y la potencia 3, A, AB y así todas. Y les pueden ir dando ustedes, ¿sí? Voy a tachar esto, voy a borrar esto para que no se confunda. Le pueden ir dando ustedes la cantidad, pueden ir calculando la cantidad de palabras que va a tener de longitud, por ejemplo, 2. Si son 2 símbolos, va a tener 2 al cuadrado, 4. Si son 3, o sea, con 3 símbolos, voy a tener 2 al cubo, 8. Fíjense en lo que es sistema numérico. ¿Sí? El sistema numérico con 3 dígitos o 3 cifras, voy a tener el 000, 001, 010, 011 y hasta el 111 son 8. Son justamente las representaciones de las cantidades desde el 0 hasta el 7 en binario. ¿Se entiende? Entonces, profe, una potencia de un alfabeto es igual a un conjunto de palabras. Una potencia, sí, sí. Es un subconjunto del lenguaje universal. O sea, cuando yo hablo de cualquier potencia o de la unión de todas las potencias, estrella de Klein, cierre o clausura, estoy hablando de todas las posibles palabras que se pueden formar con esos símbolos. ¿Está bien? Cuando hablo de cualquier subconjunto de ese lenguaje universal, estoy hablando de un lenguaje. Entonces digo, el lenguaje formado por la palabra A y la palabra ABC. Bueno, en este caso no tiene ABC. La palabra ABB. Bueno, eso es un subconjunto del lenguaje universal, y al igual que en producto cartesiano, yo decía, bueno, cualquier subconjunto es una relación. Acá cualquier subconjunto del cierre o clausura o estrella de Klein es un lenguaje. Profe, ¿se podría decir que la potencia de un alfabeto sería como sacar el producto cartesiano n veces según la potencia? No, es que no existe el producto cartesiano en lenguajes. Ah. Sí se podría decir que, por ejemplo, la potencia 3 sobre sigma 1, ¿sí? La potencia 3 sobre sigma 1, al ser una parte del cierre o clausura positiva, es un conjunto y por lo tanto es un lenguaje. En ese caso estaríamos hablando, vieron que definimos como todas las palabras Z, tal que Z perteneciera a sigma 1,
y la longitud de z fuera menor o igual a 3, si yo pongo que la longitud de z sea exactamente igual a 3, ¿sí? Estaría hablando de un conjunto de 8 palabras formada por los elementos, en este caso, que sigma 1 es AB, con 3 símbolos, A, AB, ABA, ABB, BAA, BAB, BB, ¿sí? Son esas 8 palabras. Hay muchas formas, podríamos definir, por ejemplo, todas las palabras de longitud 3, pero que empiezan con A. ¿Está bien? Entonces, esa es otra forma. Entonces digo, bueno, pero ahora de todas esas 8 palabras, separo las que empiezan con B, que son 4, y separo las que empiezan con A, que son las otras 4, y únicamente son las que empiezan con A, las B no, que empiezan con B no. Y si voy restringiendo, digo, bueno, pero las que empiezan con A, pero terminan con B, entonces también voy restringiendo y voy sacando, o empiezan con B y terminan con A, o empiezan con B y terminan con B, qué sé yo. O sea, son distintas formas de representar. Acá tienen algo muy importante, porque ya estamos terminando, que les dice que la clausura positiva de un alfabeto es igual a la clausura o cierre o estrella de Kleene menos la palabra vacía. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos ahora con lenguajes. Fíjense lo que habla de lenguaje, qué sé yo, cuando habla de la unión, de la intersección, fíjense que habla de la concatenación y habla de la resta y habla del complemento. ¿Qué sería el complemento de un lenguaje? Todo lo que no está incluido. Sería el lenguaje universal, o sea, la estrella de Kleene, menos el lenguaje del alfabeto. Exactamente, esa es la definición de complemento de un lenguaje respecto de otro. Cuando hablo del universal, es el universal menos el lenguaje. Cuando hablo del qué sé yo, de la complemento del lenguaje L1 respecto de L2, hago L2 menos L1, ¿se entiende? Pero acá, como estoy hablando del complemento respecto del universal, es el universal menos L1. Eso es el lenguaje. Fíjense que dice, el conjunto de todas las palabras alfa, tales que pertenezcan al universo de discurso, cierre o clausura o estrella de Kleene, y la palabra alfa pertenezca a L1. Perdón, no pertenezca a L1. Entonces, recién hablamos de la palabra de longitud 3 sobre el lenguaje AB, sobre el alfabeto AB. ¿Se acuerdan? Dijimos, son 8 palabras. A, AB, qué sé yo, esas 8. Cuando hablo del complemento de ese lenguaje, hablo de todas las palabras que tienen cualquier longitud menos 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, estoy hablando de un lenguaje que tiene 8 palabras, cuya particularidad es que todas las palabras tienen longitud 3. Cuando agarro el universo de discurso, que tiene todas las palabras de cualquier longitud, desde la 0 al infinito, y le quito esas 8 palabras, eso es el universal menos el L1, el complemento de ese lenguaje L1. ¿Está bien? Bien. Ahora hay algo que lo vamos a mencionar ahora, probablemente no quede claro, lo vamos a tener que ver. Bueno, acá no quiero meterlo porque acá hay un error que después lo podemos ver. ¿Sí? Habla de la estrella de Kleene, cierre o clausura del lenguaje, y la clausura positiva del lenguaje. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando lo vemos, es exactamente igual que sobre un alfabeto. La definición dice que es la unión, para ahí que va de 0 a infinito, de todos los lenguajes, de todas las potencias del lenguaje, desde la potencia 0 al infinito, y cuando le decimos el cierre o clausura, decimos, en vez de ser desde la potencia 0, es desde la potencia 1 a infinito de todas las potencias del lenguaje. ¿Está bien? Pero me aclara, esto tiene que quedar claro, es una de las preguntas
muy conceptuales y hay que entenderla, que el cierre o clausura positiva del lenguaje no es el cierre o clausura menos la potencia cero del lenguaje. Dicho en otras palabras, que el cierre o clausura positiva no es lo mismo que el cierre, clausura o estrella de Klein menos la palabra vacía. Y aclara, porque si originariamente el lenguaje le tuviera como elemento a la cadena vacía, entonces la primer potencia de L también la tiene. ¿Sí? Bueno, como ya se está terminando la clase, ya estamos en horario de partida, voy a poner un ejemplo para que ustedes lo hagan para la próxima clase. Un lenguaje L1, ¿sí? Estamos hablando sobre el alfabeto sigma 1, que es 0,1. Entonces tengo un lenguaje L1 sobre sigma 1 formado por la palabra vacía, la palabra 0 y la palabra 0,1, y un lenguaje L2 formado por la palabra 0, la palabra 0,1. Y yo quiero que ustedes hagan la estrella de Klein de L1 y de L2, la clausura positiva de L1 y de L2, y que comparen ustedes, para Gaspar Noriega, cuál es la diferencia si no se incluye la palabra vacía. Este no incluye la palabra vacía y este sí. ¿Está bien? Entonces ustedes hacen la clausura positiva de L1 y de L2, el cierre, clausura de estrella de Klein de L1 y L2, hacen la unión de las potencias desde 1 hasta infinito y la comparan con la resta de ese lenguaje o sea, restándole o quitándole la palabra vacía. Y ahí van a ver la diferencia y si no lo entienden, en la próxima clase lo preguntan. ¿Está bien? Bueno, estamos en horario de cierre. Si hay alguna pregunta, vuelvo a repetir, estoy viendo el cronograma de actividades sugerido, está en la página. Hay una presentación cuando ingresan a la UB donde está el ingeniero Juan Carlos Vázquez y me dicen, yo no lo he visto, pero me dicen que Juan Carlos Vázquez habla y habla justamente de algunas cosas que son de esta materia. Así sería interesante que esa presentación, que cuando abren la página de la facultad aparece el ingeniero Juan Carlos Vázquez con el celular en la mano, la vean ese video porque habla de esta materia. Y bueno, y cualquier pregunta pueden hacerla ahora, si no se acuerdan ahora, me lo hacen en la próxima clase. Para la clase que viene tenemos que leer la unidad 1, que está en la UB. Ahí tienen en el cronograma que tienen que leer el primer capítulo del libro. ¿Sí? Primer capítulo del libro. Y para la próxima tienen que leer el anexo de compiladores del libro. Profe, una duda que recién me estaba planteando, que estaba leyendo. Si lambda es aquello que se usa para representar una palabra que no tiene símbolos, eso significa que, por ejemplo, si usted nos da un lenguaje y no está lambda, nosotros ya por definición tendríamos que saber que lambda está adentro de ese lenguaje. No, el L2 no tiene lambda. Ese L2 que está viendo usted en la pantalla no tiene lambda, el L1 sí. Yo no tengo que presuponer a ver por qué usted, creo yo, que está diciendo eso. Lo está relacionando con conjuntos y dentro de conjunto usted está diciendo hay una propiedad del conjunto vacío que dice que el conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. ¿Es eso? Sí, era eso. Bueno, le vuelvo a representar. Este conjunto no tiene nada adentro. Este conjunto tiene el conjunto vacío adentro. Este conjunto tiene cardinalidad 0. Este conjunto tiene cardinalidad 1. ¿Está bien? Una cosa es que no tenga nada
y otra cosa es que tenga adentro el conjunto vacío. No es que está incluido, ¿está bien? No es que está incluido, lo tiene. Entonces, si usted le pone un elemento a este, por ejemplo el 1, y otro a este, por ejemplo el 1, usted cuando desarrolle este va a decir, este conjunto A, supongamos, está formado por el conjunto vacío, que lo puedo poner así, o lo puedo poner así, coma, y el elemento 1. Entonces ya estoy hablando de un conjunto que tiene elementos y conjuntos. ¿Se entiende? Y por supuesto tiene cardinalidad 2. Sí, profe, ahora sí entendí. De 10. En este, decimos, en ese conjunto, llamémosle B, está el elemento 1. ¿Está incluido el conjunto vacío? Y no. En este sí, y sí. Pero guarda, una cosa es que lo tenga adentro, y otra cosa es que el conjunto vacío esté incluido en cualquier otro conjunto. Se sobreentiende porque al no tener nada, cualquier conjunto que tenga un elemento por lo menos, porque si no es el mismo vacío, tiene incluido al conjunto vacío. Pero no así en lambda. Si yo hablo del conjunto L2, que es un lenguaje, digo que no tiene lambda. La cardinalidad es 2. La palabra 0 y la palabra 0,1 son las dos únicas palabras que tiene L2. Ahora, si hablo de L1, digo, este sí tiene la palabra vacía, la palabra 0 y la palabra 0,1. Y podría dibujarlo así, pero nadie lo entendería. Diría, ah, se olvidaron de poner la primera palabra. Entonces, para aclarar que no me estoy olvidando, le pongo lambda para representar con el símbolo lambda una palabra que no tiene ningún símbolo. ¿Está bien? Sí, profe, ahí entendí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Si hay alguna pregunta la pueden hacer ahora. Si no hay pregunta o se acuerdan después, mandan por correo. No se olviden el correo, el que tienen en la presentación, olde9588@gmail.com.